Buenos días, hoy les voy a mostrar otra partida jugada por mí. Vamos a hacer alguna que otra partida. Eh, Trataré de no poner muchas partidas mías, quizá una de cada 5, creo que es mi idea. La ventaja de las partidas que uno juega siempre es que son más fáciles de explicar. Esta es una partida que he jugado con Bernal González, para los que no sepan un poco del ajedrez centroamericano. Bernal González es en este momento el único gran maestro en Centroamérica. El segundo gran maestro en la historia, título que como primer gran maestro lo tiene el fuerte jugador Alejandro Ramírez, que como algunos sabrán fue robado por los gringos. Mentiras, los gringos no hacen eso, lo compraron. Él juega ahora por Estados Unidos y jugó un campeonato nacional quedando en segundo lugar, un excelente resultado. Solo que eso de comprar jugadores como que le está gustando a Estados Unidos y adquirió después a Wesley So, a Caruana y al más reciente de todos, Lenier Domínguez, que con este equipo a ver cómo le va a los demás en la Olimpiada, va a ser uno de los favoritos claramente. Bueno, regresando al ajedrez centroamericano, esta es una partida que jugué con Bernal. Es un gran amigo mío. Yo lo conozco ya desde 1999, ya son como 20 años de conocerlo. Y me da risa esta partida porque después de esta partida Bernal comentó que esos hondureñitos lo único que hacen es estudiar táctica. Pero bueno, empecemos. Esa partida es una... Yo llevo negras, es una defensa siciliana. Bernal jugaba varias líneas, entre ellas la cerrada de la siciliana. Es una apertura muy buena, jugada por Spassky, aunque quizá no tan ambiciosa como la normal y clásica abierta. Ahora, caballo C3 no fuerza nada. Después de la más normal, caballo C6, en realidad se puede seguir con muchas líneas. Una de las que más está de moda hoy en día entre jugadores muy fuertes y que es bastante buena porque tiene un plan bien simple es alfil B5, que es como una Rosolimo diferente, no sé cómo llamarla. Pero sigamos con la línea clásica, G3. La idea del blanco es simplemente terminar su desarrollo con tranquilidad. Hay muchas formas de jugar de parte de las negras, pero una de las mejores, más conocidas y la más famosa es simplemente enfiachetarse, G6. Se puede hacer también torre B8 directo, es muy interesante, pero regresemos a la principal. G6 es una de las líneas más conocidas. La idea de G3 de las blancas es obviamente enfiachetar. Las negras siguen con la misma idea, enfiachetar. Y tenemos una posición clásica. La principal forma de jugar de las blancas es simplemente haciendo D3. Un juego muy tranquilo. Y en esta posición las negras pueden hacer muchas jugadas. Torre B8 es muy interesante, muy buena. La principal es D6, intentar seguir con un desarrollo casi normal. F4 es una jugada muy interesante, muy agresiva y un esquema jugado bastante por Spassky. Es una forma interesante de jugar y tiende a convertirse a veces como en un ataque indio de rey, dependiendo de la forma de jugar de las negras. Torre B8 es una jugada que no me orgullece demasiado, pero no es tan mala como parece. El problema está en que estoy como combinando planes. Después de caballo F3, lo principal aquí es hacer B5, pero E6 no es mala. Y después de la jugada lógica de la blanca en enroque, caballo G7 es bastante normal al final. Y en esta posición, después del file 3, se han jugado bastante. Incluso Anand ha jugado. Hay una parte de Lubojevic que es como la clave de esta posición. Y en este momento
Las negras necesitan, porque es la única jugada lógica, bueno, en realidad hay dos jugadas lógicas, bueno, importante es rocarse. Y después de dama de 2 tenemos la clave de la posición, que les decía que es la jugada caballo de 4. Esa es la jugada normal. ¿Y cuál es el objetivo de esta jugada? Evitar el movimiento de 4. También se puede hacer B5 con un juego bastante agresivo. Pero en esta partida yo jugué B6. Aclarando, fue hace 20 años. En este momento pues solamente era maestro FIDE y estaba empezando en el ajedrez. No es que mis conocimientos teóricos sean mucho mayores ahora, pero en ese momento estaba conociendo la línea. Entonces no se me ocurrió en el momento que pudiera hacerse D4. Una jugada muy lógica. En realidad el blanco, al haber terminado el desarrollo y el negro no tener una posición muy sólida, el blanco decide abrir el juego. En ese momento intento mantener el juego cerrado con alfil B7 y después de torre a D1. La presión en esta columna, la columna D no me gusta, por lo que pues quito la dama. Dama C8, mi idea es traer quizá la torre a D8. La posición blanca es muy buena, pero hay que encontrar un plan. El plan de Bernal es muy interesante, dama F2, intentando presionar. Yo intento, bueno, hay que defender D6, la casilla, torre D8 es la única jugada que se me ocurre. Y después caballo B5, presionando el punto D6 y quizá amenazando A7, ya que puede caer después de D5 corriendo el caballo. Por lo que decido clavar el caballo, amenazando con eso la torre de F1. Y después de A4, aunque la posición se ve un poco forzada para las negras, se me ocurre la idea de atacar en el centro con D5. Es bastante bien. Solo que después de D por C5 es probable que había que hacer D por E4. Jugada que lamentablemente no hice. Pero yo seguí con mi plan original que era D por C4, D por C5, B por C5 y después de E por D5, E por D5, alfil por C5. Todo parece normal. Alfil por B5, A por B5, torre por B5, la cantidad de materiales se mantiene igualada, solo que las blancas de momento tienen pareja de alfiles y su posición realmente es mejor. Jugadas como C3 quizá, manteniendo el peón de B2 sin necesidad de crear debilidades y manteniendo los alfiles sería una idea muy interesante. El blanco se decidió por B3, que es parecida, solo que, como veremos más adelante, potencia un poco la diagonal del alfil de G7. Y en este momento, más que todo quizá por el temor un poco a la pareja de alfiles, decido hacer un sacrificio de peón, que quizá no sea totalmente correcto, pero fue muy interesante. D4. El alfil de C5 está atrapado, o sea que hay que hacer algo, tienen que comer. Y Bernal decidió capturar el caballo de E7. Y después de alfil por E7, caballo por E7, caballo por D4, en realidad la posición blanca es muy buena. La razón para no estar tan mal con negras es los alfiles de distinto color, que me dan esperanzas para no estar totalmente inferior. Aunque la verdad la posición blanca es superior. Lo que pasa es que yo tenía una pequeña idea que sigue torre A5. Bernal me cuenta que cuando está jugando la partida está pensando en la posición y simplemente dijo que torre A5 le pareció una jugada sin sentido. ¿Qué podría querer hacer con esa jugada? En primer lugar, existe una casilla C6 para el caballo. Interesante, no necesariamente es que se gane algo, pero la razón por la que esto es posible es porque el caballo no se, en E7 defiende. Entonces si podemos eliminar ese caballo,
Y a Bernal se le ocurrió una idea amenazando con torre F, E1, ese caballo. Él pensó en ese momento que él estaba ganando en esta posición y no se dio cuenta cuál era el plan de las negras con torre A5. Claro, se dio cuenta inmediatamente después, cuando le cayó como un balde de agua fría, una jugada muy divertida. Vamos a ver, vamos a darle unos segundos a ver quién la puede encontrar. Lamentablemente esta jugada no gana la partida, pero en este momento creo que, bueno, ya no recuerdo cuánto tiempo tenía Bernal, pero después de la jugada de las negras se clavó más de 25 minutos pensando. Yo en ese momento pensé que había ganado, pero realmente no era tan fácil. La jugada es torre A1, que evidencia los defectos de la posición blanca. Es una jugada muy bonita, ya que sacrifica la torre, pero es que también la torre en D1 va a quedar sin defensa, clavando el caballo con la torre de D8. En este momento solo hay una jugada que permite continuar el juego para las blancas. Yo en el momento no la había considerado, pero alfil F1 es muy importante. Uno de los detalles de esta jugada es que la captura de la torre en D1 por otra torre no necesariamente llevaría al jaque, lo cual salva en algunas variantes. Entonces, alfil F1 es una jugada muy buena. Torre por D1 fue mi idea. Torre por D1 y presionar con la dama el caballo. El caballo no se puede mover, está clavado. Y es necesario defenderla con C3. No hay otra forma. El caballo está... si se mueve, cae la dama. O sea, cambian damas en F2 y cae la torre en D1. Por lo que es necesario hacer C3. Y después de caballo F5, yo pensé que estaba ganando. En este momento, el blanco tiene una jugada B4 que es muy interesante. Pero él no hizo esa jugada, sino que hizo dama E1, defendiendo el peón de C3, pero cediendo ese peón en la casilla de 4. Y en ese momento, pues el negro tiene que decidirse qué hacer. Lamentablemente no tenía mucho tiempo. Aquí la única jugada que da posibilidades de luchar por una victoria es la jugada que estábamos, dama E1, la jugada alfil por D4. Era súper interesante. La idea es que quizá se pueda capturar el peón de B3. Y si se captura ese peón, pues habría posibilidades de un juego interesante. Y tal vez... lo que pasa es que jugadas como dama 3, en realidad con caballo por B3, dama por, es, no es fácil ganar porque el rey es muy activo. Pero obviamente era la mejor opción. Yo cometí un pequeño error de cálculo y después de dama E1, en vez de capturar con el alfil, pues siempre me gané un peón con caballo por D4 y después de C por D4, torre por D4, la descubierta es mortal, tiene que cambiarse torres. Alfil jaque, hay que mover el rey. Dama D5 jaque, el rey se mueve H3 tranquilamente y dama por B3. El negro tiene un peón de ventaja. Lo que pasa es que la pareja de alfiles hace muy difícil la victoria. Y en ese momento, en la jugada 31, ya estamos con un fuerte apuro de tiempo. Hay muy pocos minutos ya para llegar a la jugada 40. Y bueno, en esta época no había incremento. En el año 2000 no se jugaba con reloj que tuviera incremento. Después de dama E4, me están atacando el alfil. No se puede mover el alfil fácilmente porque alfil C4 presiona muy feo la casilla F7. En ese momento, más que todo por el apuro de tiempo, haciendo una jugada rápida, pues hice dama E6 jaque, que obliga al cambio de damas, pero facilita increíblemente las tablas para el blanco, ya que después de G4
el rey está bastante activo. Intenté mejorar el rey y presionar un poco con el peón de más, pero el alfil fácilmente lo detiene. La única forma de intentar hacer algo con las negras es llevar el rey a atacar el alfil e intentar coronar. Pero el problema está en que todos los peones están en blanco y las blancas desean eliminarlos. En este momento, debido al apuro de tiempo, pues simplemente se hizo rey F6, H4, alfil F2, rey E6, rey E4 y alfil F2, atacando el peón. Y después de H5, G por H5, G por H5, la partida terminó en tablas. En ese momento ya no hay absolutamente nada que hacer. El alfil perfectamente puede defender el peón de H, lo cual lo hace imposible de capturar y por lo tanto el peón de H de las negras no puede coronar nunca. Y el rey de las blancas tranquilamente se mueve a la columna A, de donde no podrá ser desalojado nunca debido a los alfiles de distinto color, por lo que el tablas es bastante trivial. Bueno, esta es una partida muy divertida, con una jugada muy bonita, torre A1, que me gustó en su momento. Lamentablemente no fue suficiente para ganar, pero sí para asustar a Bernal, uno de los jugadores más fuertes de Centroamérica y en este momento el único gran maestro. Eh, bueno, eso es todo por hoy. Gracias por su atención.